de un trabajador que inició su relación de trabajo en septiembre del año 2020, ¿ok? Aquí, como ustedes pueden observar, bueno, Fabiana hizo ayer bastantes ejercicios conmigo. Tenemos que hablar de eso. Ajá. Hizo bastantes ejercicios conmigo. Sí. ¿Y por qué? ¿Quedó algo mal? No, ¿qué te pasaron las manos? Ah, Si no me pasa nada. otra semana, porque ayer hicimos cuántos cálculos, ayer revisamos como 9 cálculos. ¿En cuánto tiempo? En dos horas. Sí. Es que era parecía un cálculo de tiempo. Como complicado porque era entender cómo lo había hecho. Y ver los errores y subsanar los errores de eso. Porque, por ejemplo, en el cálculo que vimos ayer, sin hacer alusiones a nombres ni nada, porque no me vayan a contar este pedazo otra vez, por ejemplo, yo tengo aquí mi salario mensual, ¿sí? Que el salario diario lo divido entre 30, lo que habíamos hablado, la alícuota del bono vacacional, que es de 15 días, y la alícuota de la utilidad. ¿Qué pasa? Él sacaba como un promedio. No, eso se me corta. ¿Qué? Porque si ve el video va a ser que. Ah, No, pero. bueno, no le hicimos nada malo, sino cómo lo hacía. Así, un promedio aquí del bono vacacional, o sea, una columna con una inclusión de algo para guiarse, pero a mi parecer esa columna es innecesaria porque ya con estas 3 columnas yo puedo determinar mi salario integral, que fue lo que hablamos la vez pasada. ¿Ok? ¿Qué pasa? Aquí, en esta, yo le inicié la acreditación a los 15 días, o sea, en este tercer periodo, porque como tiene el mismo salario, pero vamos a iniciarla como nosotros la hacemos, que es al primer mes, ¿verdad? 15.00, 15.00, 15.00, vamos a hacerlo como lo ordena la ley. 15.00, 15. Ya vamos a hablar aquí. Entonces, por ejemplo, este es un trabajador desde septiembre del año 2020. Ya para esta fecha, septiembre del 2022, ya tendría ¿cuánto? 2 años. La del artículo, cuando nosotros hicimos la lectura, el 144 me dice que a partir de que ya haya cumplido su primer año, puede hacer la acreditación, debe hacerse una acreditación de 2 días de salario, ¿ok? Hasta acumulativos, hasta un total de 30. No sé si lo recuerdan que lo leímos, pero como las relaciones laborales, o sea, los cálculos que nosotros vimos eran cortos, nosotros no habíamos visto esa acreditación. Entonces aquí en este cálculo, ya cuando cumplió el segundo año, yo sí le agregué los 2 días adicionales, ¿ok? Y los multipliqué por el salario que estuvo vigente para ese periodo. Ajá. ¿Qué más les puedo mostrar? Aquí tenemos una antigüedad acumulada, ¿ok? Anticipos, si los hubiera, los podemos colocar aquí, que ya ustedes saben cómo colocar los anticipos. Estas eran las tasas de intereses que estaban vigentes para ese momento, ¿ok? Esto debería esta fórmula estar igual. ¿Ok? Profesora, cuando usted hace esas tasas, hay que revisar la tasa de interés mensual Sí. para arrastrarla, ¿verdad? Claro, sí, o sea, yo lo que hago es transcribirlas, o sea, las pego ahí, las transcribo. Hay que llevar, o sea, lo que revisamos, el Banco Central de Venezuela publica las tasas de interés, y publica, nosotros trabajamos con la tasa promedio entre la activa y la pasiva. Y incluso ellos tienen ahí mismo en el Excel, ellos tienen, donde dice intereses de prestaciones sociales. Entonces dice dónde está la activa, dónde está la pasiva y la tasa promedio. ¿Ok? O sea, no van a tener problemas para encontrar. Entonces aquí yo tengo el subtotal de todo lo que había acumulado y los intereses. ¿Ok? Pero quiero que observen la diferencia de los cálculos cuando hacemos
la otra parte del literal C. En este momento, el trabajador, para cuando finaliza su relación de trabajo, que es para el 15 de diciembre del año 2022, tenía ¿cuánto? 110 con 57 bolívares. ¿Ok? Ajá, el salario diario sigue siendo el mismo, la alícuota del bono vacacional y la alícuota de la actividad. Y el salario diario integral, que lo tenemos allí. Pero como son 30 días por cada año de servicio de fracción superior a 6 meses, en este caso, el trabajador que tenía 2 años, entonces nosotros le multiplicamos por 60 días, ¿ok? Con el último salario devengado por él. Ese es el salario integral, por eso me da 249,40. Entonces yo en este caso tuve que revisar cuál era el salario, cuál era el monto de prestaciones sociales que más le favorecía. Y en este caso, ¿cuál es el monto que más le favorece? La acreditación trimestral. ¿Sí la ven aquí? La diferencia es bastante. Entonces, a este trabajador, ¿qué le voy a pagar yo? ¿Cuál va a ser el, o sea, para las prestaciones sociales que voy a pagar yo? 830, que es el que más le beneficia. Y adicionalmente le voy a sumar los intereses, ¿ok? Entonces, fíjense cómo en este caso nosotros tenemos una diferencia significativa. ¿Cuál sería la indemnización por el despido que yo tendría que pagarle al trabajador? Bueno, como es esa, yo voy con la que más le favorece a él. Entonces yo voy a tomar esta, la de 830. ¿Ok? Esta es la pura indemnización. Esto no incluye los intereses, solamente es la prestación social, porque muchos cuando hacen el cálculo meten los intereses y no, estamos hablando solamente de la acreditación o el monto que más resulte más favorable para el trabajador. Aquí en este año, ¿qué pasó? Las vacaciones del 2020 al 2021 a este trabajador se las habían pagado y las había disfrutado. Entonces aquí yo solamente hice el cálculo de los derechos vacacionales del año 2022. ¿Y cuáles serían los del año 2022? Ahí tenemos 16 días, porque es 15 días más un año, más un día por cada año de servicio. Entonces aquí serían 16 y 16, ¿ok? Por el salario diario. ¿Qué salario voy a usar? El salario diario normal, no el integral, ¿ok? Voy a usar salario diario normal. Y en cuanto a las utilidades, ¿qué voy a usar? También voy a usar salario diario normal sin incluir alícuota de bono vacacional ni de utilidad. Y eso además, ¿por qué? Hay una razón técnica además de jurídica. Una, la ley me dice que es con salario normal, pero hay una razón jurídica para ello. Porque la misma ley dice que ningún concepto puede generarse sobre otro concepto. Entonces, como ya nosotros tenemos para el salario integral, a los fines de calcular las prestaciones sociales, alícuota de bono vacacional y alícuota de la utilidad, no podemos usar alícuota de bono vacacional para calcular bono vacacional, ni alícuota de utilidad para calcular utilidad. Entonces, lo hacemos con salario normal. Y bueno, aquí ya tenemos. En este caso, yo hice una regla de 3 porque para ese momento yo coloqué aquí 15 de diciembre porque era una estimación, pero el trabajador llegó fue hasta septiembre, ¿ok? Y eso es lo que aparece allí acreditado, ¿vale? El monto por derechos laborales, fíjense la regla de 3, ¿no? 30 entre 12 por 9. Eso me da 27,5 y lo multiplico por el salario diario y ese es el monto que yo voy a colocar aquí y sumo aquí los montos por derechos laborales que tengo, tanto las prestaciones sociales como vacaciones, como utilidad y la indemnización por el despido. Y ese es el monto que se le va a pagar a ese trabajador. ¿Ok? ¿Claros hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Algo que...? La duda es poder llenar esa tabla, hacer realmente. Pero eso No, en claro, se Excel. está entendiendo, por supuesto, Pero tiene que hacerlo en Excel. Por eso yo le dije, yo le voy a mandar un archivo donde ustedes vean la tabla, pero ustedes tienen que construirla a sus necesidades. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, supongamos que ustedes vayan a hacer un cálculo de prestaciones sociales
y ustedes, por ejemplo, tengan un salario básico mensual y se trate de un trabajador que adicionalmente gane comisiones, que están relacionadas a partes mes a mes que ganan, por ejemplo, intereses sobre las ventas. Entonces, aquí, antes del salario mensual, yo agregaría una columna que dijera comisiones para que ustedes vayan alimentando. Supongamos que sea un trabajador como estos, que hay que calcularle horas extras, bono nocturno, tal, todo eso. Entonces, yo lo haría antes del salario diario, ¿ok? Calcularle la recarga del 30% de la jornada nocturna, las horas extras, porque todo eso incide a los fines de las prestaciones sociales. ¿Ok? Entonces, yo aquí agregaría, para que me entiendan, aquí yo insertaría una columna. ¿Ven? Entonces aquí yo colocaría, por ejemplo, comisión. Otra columna y meto mi recargo del bono nocturno. Pero sería más fácil hacer el bono nocturno, porque por ejemplo, si aquí bono nocturno, ¿cómo haría yo el bono nocturno? A ver. Colocaría el salario mensual, que ya lo tengo aquí, con el recargo del 30%. Entonces yo ahí ya tengo, ¿ok? Pero entonces mi salario diario, ¿qué sería? Mi salario diario sería la suma de esto más la suma de esto me lo sumo y lo divido entre 3. Ay, esto que la ya. Matico, que tenemos aquí también expertos en esto. La suma. No, es más fácil así. De una agarrar los dos y Este, no le pongo suma ni nada. Este más este, las bueno. no lo abro. Entre 3. A ver, mírenlo. Ahí ya lo tenemos. Pero claro, vamos a cambiarle la celda para colocarle 2 decimales nada más. Exacto, pero era para que vieran cómo podía hacerse. O sea, que ellos vieran cómo hacerlo. Pero ustedes mismos van a tener que crear y alimentar su propio cuadro de Excel, adaptarlo a las necesidades, que tenga la empresa. Yo tengo pensado por lo menos hacer el cuadro de formular. Es una estrategia para mí. Claro, Para no que, al contrario de hacer las columnas, tranquilo. Perfecto. Más completo. Que tenga condiciones, que tenga horas extras, que tenga días feriados, que tenga días de... Entonces, cuando tú aplicas, será aquí. Lo único que tiene que tener cuidado es en la fórmula, porque por lo menos si usted elimina el bono nocturno, automáticamente ya le da error, porque se va a eliminar el elemento y se está sumando. Lo único que tiene que tener cuidado es. O sea, por ejemplo, para la fórmula de determinar el salario diario. Yo lo hago al revés, o sea, yo la construyo a partir de... Pero tú la puedes tener como una plantilla. O puedes tener varias plantillas. Una con salarios diarios, o sea, básicos, así como esta, otra que tenga ya un trabajador nocturno, plantilla de tal, pero vas a tener que alimentar. Y ya vamos a hablar de otra cosa. No sé qué dice.
es así. Y ya vamos a hablar de otra cosa. Y es el hecho de que tienes que tener cuidado si vas a construir una tabla única de la acreditación trimestral. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si se trata, tú vas a tener, la vas a construir, pero en cuanto al periodo, los trabajadores tienen diferentes fechas de inicio. Entonces, el periodo a ti te va a cambiar. Por ejemplo, tú no vas a empezar, si el trabajador inició en enero del 2021, estas celdas tienes que quitarlas, todas de septiembre hasta diciembre. Y tienes que cambiar los días de prestaciones de antigüedad y de la acreditación trimestral. ¿Qué es? Sí, porque claro, va a depender del tiempo de inicio del trabajador hasta el tiempo de... Y con los 2 días adicionales, estar pendientes de la fecha y todo para eso. ¿Ok? Entonces, para que lo tengas presente. Ajá. Algo más que quisieran preguntar. ¿Puedes tú, por ejemplo, es posible también que un trabajador, supongamos que tú no vas a defender al empleador, sino al trabajador, y que, por ejemplo, un trabajador quisiese demandar horas extras y días feriados, tú puedes trabajar con estas mismas tablas de Excel. ¿Cómo las vas a crear? Con el salario diario, tú vas a alimentar y aquí vas a colocar salario diario. Aquí vas a colocar bono nocturno, por ejemplo, porque al trabajador nunca se lo pagaron, supongamos que tú vas a reclamar con esa prestación. Entonces, el salario diario era de 15, suponiendo. Y El módulo nocturno sería la celda del 15 más el 30% entre 30. ajá, entonces aquí después tú vas a formular y vas a sentar y te va a dar un total y con ese monto tú vas a poder hacerlo. Ok, es importante saber, eso no lo hemos hablado. ¿Cómo hago yo para incorporar eso en la demanda laboral? Supongamos que tú vas a demandar y te van a pedir en la operación matemática. Sí. Sí. Si tú no la, porque, o sea, tú no puedes agarrar y montar, como hacemos en materia civil o en otras materias, que tú estimas la demanda en tanto. En materia laboral no. En materia laboral tú tienes que decir de dónde vienen esos montos, ¿ok? O por ejemplo, si tú vas a demandar días de descanso, días feriados, tú tienes que señalar qué días fueron. Colocar el calendario y señalar los días, ¿ok? Entonces, esto forma parte integrante de una demanda laboral y lo tienes que incluir dentro de la demanda. Entonces, ¿cómo lo haces? Normalmente, ¿qué hago yo? Llenas la solicitud, o sea, llenas la demanda, ciudadano tal, no sé qué, identificación de las partes, ¿qué te puedo decir yo? Una narrativa de los hechos, y en la narrativa de los hechos, ya después de que explicas cómo inició la relación de trabajo, o sea, una demanda laboral es como hacer una demanda de divorcio. ¿Por qué? Porque tú tienes que decir cuándo ingresaste, cuando egresaste, cuáles eran los cargos, cuál era el monto del salario, por qué estás demandando, qué no te han pagado, o sea, describir toda una narrativa de circunstancias de modo, tiempo y lugar, ¿ok? Entonces, en la demanda laboral, tú tienes que incluir, porque eso forma parte de los requisitos que señala la LOCTRA, tú tienes que incluir el método de cálculo matemático. Por eso los laboralistas son pocos los que hacen cálculos realmente, porque o sea, los abogados que ejercen laboral tienen que saber hacer eso, porque tienen que agregarlo junto a la demanda, antes del petitorio, antes de decir, bueno, ciudadano, no es por lo que solicito la cantidad de tanto, entonces, ¿qué hacemos? Simplemente agarras el cuadro, yo lo que hago es lo volteo al momento de imprimir y forma parte integrante. Y luego si digo, es por lo tanto, ciudadano, es que reclamo la cantidad de... sí, vamos, que lo metes en los hechos. Sí, sí. Exacto, y puedes señalar, lo puedes meter en los hechos y luego señalas el derecho.
todo lo anteriormente expuesto, en cuanto a vacaciones, tal. Lo que sean, por ejemplo, derechos vacacionales, o bono vacacional, o tal, esos cuadros los corto, o sea, me los traigo de Excel y los copio en Word, los inserto. Pero lo que es de prestaciones sociales, como es una sábana bastante larga, entonces la volteo y la imprimimos. Y lo anexas. Sí, o sea, forma parte integrante, no un anexo, sino forma parte integrante de la demanda antes del petitorio. ¿Qué pasa si tú no colocas eso? Que el juez laboral te va a ordenar un despacho saneador que te va a decir qué fue lo que explica al tribunal el cálculo matemático a través del cual usted llegó a ese número. Y aparte, porque el juez conoce el derecho, pero no está obligado. No, y usted sabe que no todos los jueces laborales saben hacer cálculos de prestación. Bueno, esto no, digo, no sé si va a salir al audio, pero, o sea, hay muchos jueces laborales que no saben hacer cálculos. No me refiero al Estado Táchira, me refiero a nivel nacional. Es más, mire, hablando de la atribución de competencia, lo que es en materia de niños o adolescentes trabajadores, esa competencia se lo quitaron a los tribunales de trabajo y se lo dieron a protección. Como si protección no tuviera suficiente trabajo. Lo que es de niños y adolescentes. Por la competencia especial de dónde. Pero en materia laboral es por protección. Sabes que yo tengo un caso en Valencia, una distribuidora de alimentos de alta rotación. Ellos tienen trabajando, no hay contrato, no hay nada, un menor de edad. ¿Sí? El abogado que los está asistiendo por allá les dijo a la persona, al empleador, que tenían que pedir el permiso a la LOMA. No necesariamente a la LOMA, pero el consentimiento de los padres, de quien tenga la guardia y custodia de ese adolescente. Ah, bueno, el caso fue que el menor de edad se trasladó no a la LOMA, sino al otro, que son por municipios. Ajá, el Consejo de Protección del Niño y Adolescente. Ellos tienen una serie de requisitos. El menor de edad se lo llevó al empleador y el empleador quedó abismado de la cantidad de requisitos. Le preguntó a la abogada le dijo, no, hágalo trabajar sin contrato hasta diciembre, aprovechen el tiempo de descanso de servicio. No, ¿cuántos años tiene? 16. Todavía le falta para cumplir la mayoría de edad. Bueno, yo le sugeriría que pidiera la autorización. ¿Solamente a los padres? A los padres. ¿Con esa base? Sí, y primero que nada porque ya es un adolescente y está ejerciendo el derecho al trabajo, que está consagrado constitucionalmente. Okay. Y segundo, que hay que hacer un contrato de trabajo. Sí, es que de aquí yo sabía porque si no tiene el contrato de trabajo, o sea, él puede alegar cualquier cosa. O sea, eso es un arma de doble filo. Vuelvo a repetir, no tener contrato de trabajo, no tener recibos de pago, no tener nada. ¿Ok? Entonces es importante tener esos soportes. Yo le sugeriría eso. Ajá, entonces, que esa competencia, por ejemplo, si ese menor de edad va a demandar, no puede demandar por un laboral. En la Inspectoría del Trabajo sí puede hacer un reclamo. ¿Ok? Porque ya tiene capacidad jurídica para poderlo hacer, aunque le falta la mayoría de edad, pero la ley permite que él pueda hacer su reclamo. ¿Ok? No, pero yo pregunto mucho. No, para eso estamos. Se me vino algo a la cabeza. En el caso de una emancipación, igual el tratamiento sería por los tribunales de protección. No, si ya estuviera emancipado por los tribunales de trabajo. No. Ajá, pero cuando no. Los de protección. Ajá. Entonces, esa competencia la tenían los laborales y era maravilloso. ¿Por qué? Porque el juez era expedito tal, pero como digo yo, no era suficiente con que protección todo lo que tiene que hacer, sino que también se les ocurrió darle esa competencia. Cuando fue eso, yo di muchas charlas y muchas conferencias a los jueces de protección. ¿Pero usted cree que un juez de protección, con tanto trabajo que tiene, se puede sentar a hacer un cálculo de prestaciones sociales en paz? Para nada. Y no, además, porque usted acaba de decir, profe, que tiene toda la razón de que si los mismos jueces laborales no saben llevar un cálculo, ahora una de protección. Sí, normalmente no los hacen. O sea,
Yo lo sabía hacer con la gente con la que yo trabajaba, sí, pero no todo el mundo lo maneja. Pero ahora O sea, imagínense una profesión. Yo, por ejemplo, lo sé hacer tanto a mano como, o sea, a mano sin intereses y tal, a mano alzada, ¿sí? O sea, a grosso modo, y lo puedo hacer así, práctico, o lo puedo hacer en Excel, pero no todos lo saben hacer. Entonces, hay que ser muy prudentes y muy cuidadosos en eso, ¿no? En lo que les estoy diciendo, porque si no, el juez les va a ordenar un despacho saneador y en cuanto a eso. Y lo que estamos hablando es que se excluyó de competencia y deja protección, pero para mí debería ser competencia laboral, que los jueces de trabajo pues, son especializados y son los que conocen las materias en eso. ¿Para qué, o sea, excluirlos de allí? ¿Vale? Entonces, bueno, pero es lo que tenemos. ¿Qué otra cosita yo les iba a señalar? Eso en cuanto a las demandas y en cuanto a las reclamaciones, ¿no? Lo que les dije, sería bueno, y se lo voy a poner al profe Oscar, mire, ya sí, el profe Javier, se me va la cabeza, el profe Javier que ya no está con nosotros, que en paz descanse, pero, o sea, uno habla de Oscar y Javier como todavía, como que estuviera aquí. Entonces, ¿cuánto ya tenemos sin Javier? Como ya vamos para el año, ¿verdad? Este año, con mayo, mira, ¿qué tiempo pasó? Sí, volando como 8 meses. Ajá, como 8 meses. Bueno, hay un profesor que se oye igual. No, pero sí está. Entonces, ajá, yo creo que es así. Yo creo que deberíamos dictar uno que sea solamente de procedimientos. ¿Por qué? Porque para revisar el recanche, el pago de salarios caídos, hablar de todo esto que yo estaba hablando a nivel de competencia, porque a veces llegan actos administrativos y que el abogado no sabe de dónde vienen, o el contador, menos aún, o el jefe de recursos humanos, y, o sea, se ponen preocupados, se ponen nerviosos. O normalmente a muchos contadores y administradores en las empresas los llevan, o sea, son ellos quienes atienden las reclamaciones en vía administrativa. Por ejemplo, sí señor, hay una reclamación en vía administrativa y son los contadores o los jefes de recursos humanos que van a atender el reclamo. Entonces, claro, de esa, pues, cuando van para allá, la actitud de la inspectoría es otra. Entonces, ¿por qué? Porque le dicen, no, que les vamos a condenar el pago, que les vamos a condenar el pago. Y lo que yo he repetido, no sé si lo dije en estas clases, pero es que ellos no tienen competencia para ordenar pagos en montos en bolívares. Fíjate que ahí dice, no se pagó la jornada nocturna, no se tal, pero no te dice, tienen que obligar a pagar que es tanto por cada trabajador o el monto es tal. No, porque ellos no tienen competencia para hacer eso, porque la única persona que tiene competencia es el juez del trabajo. Entonces, claro, dicen, no, es que ya la inspectoría me obligaron. O sea, claro, los obligan psicológicamente, pero ellos no saben esto que nosotros estamos hablando. Y bajo ninguna circunstancia pueden, dentro de ese juego psicológico que llevan, emitir algún tipo de documento ni nada obligando al pago. Si lo hacen, hay un recurso de nulidad porque hay un juicio de usurpación de atribuciones y de competencia conforme a la ley. O sea, él está viciado ese acto por donde no sé. ¿Ok? Tú lo puedes recurrir. Y yo lo recurriría de nulidad conjuntamente con una medida cautelar para suspender los efectos de un acto administrativo. ¿Y si sucede? ¿Sí lo que Sí, cuando apenas salió la ley, ¿qué pasa? Yo lo digo en esos cursos, cuando apenas salió la ley, los inspectores del trabajo les dieron una línea a nivel nacional y era que ordenaran a pagar montos en bolívares. Por ejemplo, cuando no llegaban a acuerdo. Entonces, eso fue a nivel nacional. Entonces, nosotros como jueces, en reuniones que teníamos y en charlas, en conferencias conjuntamente con ellos, le decíamos que no lo hicieran porque esos eran actos conciliatorios, que el procedimiento de la ley no lo tiene previsto. Y entonces ellos no querían y no hacían caso y ordenaban. Entonces, ¿qué pasaba? Que los abogados venían y recurrían de nulidad, los que sabían, los que no. recurrir de nulidad del tribunal. Del trabajo. Ajá, pero eso pasó mucho. Después cuando empezaron a anular los actos,
empezamos a anular actos, ya el inspector de trabajo dijo, no, o sea, remitido a la vía judicial, es lo que ellos dicen. Se remiten las actuaciones a la vía judicial, es lo más que ellos dicen. ¿Ok? Trajeron algún pendrive, ¿alguien quiere grabar uno de estos? O los mandamos por correo. Por correo. Por correo, los mandamos los cálculos. O también lo pueden ver en el grupo. Porque ahí estamos todos y yo puedo descargar. Bueno, voy a enviarlos así, para que les lleguen a todos. No sé si tengan alguna otra pregunta, algo más que hacer. Usted, digo, sí tengo, profe, sí. Muchas, profe. Ajá. Voy a hacer preguntas respecto a todo lo que hemos visto hasta el momento. Claro, adelante. Nos hablábamos la vez pasada respecto, empezando por lo de la contratación. Sobre la contratación en bolívares y en dólares. Quedamos en que la contratación, haciéndola en bolívares, a la hora de llegar a las instancias judiciales, el pago se iba a hacer en bolívares, al menos que se hiciera o se estimara en una moneda totalmente diferente. La obligación de pago es de esa manera, ¿verdad? Así Perfecto. Eso ya hay sentencia, yo di las sentencias. No. No con la llamada. Voy a buscar las partes. Vamos a buscarla para que no. Ajá, profe, la ley también contempla lo que es el recibo de pago mensual. Este recibo de pago mensual tiene que hacer la descripción de los días laborados más el pago del bono. Ya lo vamos a mirar. Okay. No, el bono de cestatique debería ir en otro recibo. ¿Ok? Recibos totalmente distintos. O también lo puedes incluir, pero lo tienes que diferenciar. Por eso. Lo que pasa es que antes se colocaba en recibos diferentes, ¿por qué? Para no generar confusión en el trabajador de que eso formaba parte del salario. ¿Por qué? Porque es que, no sé si ustedes recuerdan, pero nosotros el beneficio de alimentación ha sufrido muchas modificaciones. El beneficio de alimentación inicialmente se otorgaba era con comedores, aprobados por el Instituto Nacional de Nutrición, era la comida de la jornada diaria del trabajador. O sea, habían, por ejemplo, usted iba a Coca-Cola y a Pepsi y tenían esos comedores espectaculares, sus cocinas, tal. O sea, muchas empresas tenían, era bajo esa modalidad, porque la idea era que el trabajador no saliera de su sitio de trabajo, sino disfrutara y se sustentara. Luego, el beneficio de alimentación pasó a otro tema, que empezaron a otorgarles a través de cupones o tickets que eran canjeables. Y no se incluía, o sea, no se pagaba en efecto, no se pagaban bolívares para que no formara parte del salario, porque como era el salario es constante, permanente, pagado en moneda de curso legal, entonces dijimos, no se va a pagar en eso, sino solamente en cupones, tarjetas o las tarjetas de beneficio de alimentación, vale, todas esas que existieron. Después, ya se permitió, o sea, esas empresas desaparecieron y ya se permitió el pago en bolívares. ¿Ok? Sí, en efecto, o sea, en dinero, moneda de curso legal. Entonces, ¿qué se hizo? Se otorgó y se empezó a pagar el cestatique en bolívares, pero claro, se colocaron límites mínimos y límites máximos porque muchos patronos para desnaturalizar salario pagaban cestatiques altísimos para que eso no formara parte de las prestaciones sociales. Es más, uno de los que los hace es la Católica. Yo gano más por cestatique que por, o sea, que por salario por hora. Soy ignorante. El cestatique no forma parte del salario. Ya vamos a leer esos artículos. Hágame el favor y va anotando eso ahí mientras le voy a buscar lo de la reseña de esto. Ajá. Mire, les voy a dar. La sala, lo que dijo el Tribunal Supremo de Justicia es que conforme al artículo 8 del convenio cambiario número 2018 y el artículo 128 de la ley del Banco Central de Venezuela, es posible pactar el pago de una obligación en moneda extranjera. ¿Listo? Entonces usted puede vincular el recibo de pago con, o sea, ya nada más el recibo de pago firmado por el trabajador es la plena prueba. Esa es la prueba conforme a la ley. Pero usted puede vincular
y traer esa hoja de informes donde la entidad bancaria va a decir que efectivamente se hizo el pago, que si eran los montos y qué tal. Y decirle a ustedes soporte. Ok, pero también lo puedo En el hacer. caso de que también usted, supongamos, usted no tiene recibos de pago firmados y usted quiere demostrar cuál es el salario del trabajador delegado, usted trae esa prueba de informes. Es lo importante de pruebas, ¿no? Uno cuando está en la universidad uno dice, ay, qué prueba, qué fastidio, qué prueba tal. Pero pruebas es lo que lo saca usted de todo. Claro, Más entonces, que el conocimiento de este tipo de cosas. la forma de nuestra blindarse de cualquier situación. Entonces, quedamos en que puedo hacer el recibo de pago Y decir, pagó 500 bolívares, por ejemplo. sin especificar el efectivo o depositar en una cuenta o generar un cheque. Bolívares. Usted dice bolívares, 500. Ajá, dice, anoten esta otra. Dice, respecto a las obligaciones contractuales, la sala, esta les queda a ustedes, ¿no? Ha considerado la sala de casación civil, ha considerado que las obligaciones en divisas son válidas y pueden ser cumplidas en dicha moneda. Esta es la número 106 del 29 de abril del 2021. Ajá. En materia laboral, la Sala de Casación Social ha aceptado el pago de obligaciones laborales en moneda extranjera, siempre que exista una convención entre el patrono y el trabajador que la prevé. En este caso de esa sentencia, cuando la lean, se van a dar cuenta que había un contrato individual de trabajo donde estaba pactado el salario en dólares. Disculpe, la última, la de Sala de Casación Social. Ya la voy a dictar. La número 84 del 8 de julio del 2022. Esa es reciente. ¿Ok? Tenemos también, en materia de menores, para que la soporten ahí, la Sala de Casación Social reconoce la posibilidad del pago de una obligación de manutención en divisas. O sea, las manutenciones también las podemos fijar en divisas. Bueno, yo he visto que la hacen y los jueces la acuerdan y los sentencian. Sentencia número 72 del 22 de junio del 2022. ¿Ok? Bueno, ahí con esas tienen para que se deleiten. Porque les traje en materia civil, en materia laboral y en materia sensible también de niños y adolescentes. ¿Ok? Dice. El 106. El patrono, no el patrono, ustedes entienden. El patrono otorgará un recibo de pago a los trabajadores cada vez que paguen las remuneraciones y beneficios, indicando el monto del salario. Y detalladamente lo correspondiente a comisiones, primas, gratificaciones, participación en los beneficios o utilidades, bonificación de fin de años, sobresueldos, bono vacacional, recargos por días feriados, horas extraordinarias, trabajo nocturno y demás conceptos salariales, así como las deducciones correspondientes. El incumplimiento de esta obligación hará presumir, salvo prueba en contrario, el salario alegado por el trabajador, sin menoscabo de las sanciones establecidas en la ley. ¿Ok? Fíjense que la misma ley de una vez le dice a usted cómo tiene que hacer, y si no, lo que va a ocurrir, las consecuencias jurídicas de la omisión de la norma. ¿Bien? Porque recuerde pues, que lo que expliqué, que en materia laboral no se tiene que probar si usted es trabajador, que existe la relación de trabajo o no. O sea, aquí se invierte la carga de la prueba, porque siempre las normas son garantistas y en protección a los trabajadores. Ajá, ¿qué fue lo otro que hablamos? Lo del cestático. Lo del cestático. Ajá, usted lo puede otorgar en bolívares porque la ley lo permite. Pero usted lo puede colocar en un recibo por aparte o lo puede colocar en ese mismo recibo de pago. Pero, alegando que se refiere a cestática socialista. Hablaba inicialmente cuando tú le preguntabas. Que eso se incluye como parte del salario. No es remunerado. O sea, sí es remunerado, porque es por jornada efectivamente laboral. Ok, pero no entra lo que es el cálculo de jornada.
Perfecto. Otro me decía antes que le habían fijado un límite, Ujú, o entendí ella, ujú. por influencia. No, la misma ley lo trae. Ah, sí. Busca la ley de cerraciclo socialista y trae topes expresados en montos, ¿ok? En relación a los salarios mínimos. Lo que pasa es que ahorita en Venezuela nosotros no pagamos, nadie paga salarios mínimos, supera con creces. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué está Mire, ese acto que usted trajo hoy hablando de eso, para mí no debe haber sido expresado en pesos. Porque aunque se pueda contraer en unas divisas, debe haberse expresado en dólares o bolívares. No en esa manera. Porque nosotros, por la realidad social que tenemos, el peso es una moneda de referencia, es una moneda de curso legal aquí, Lo en el que, Táchira. lo que pienso fue que, como lo que veo también fue consultado a un trabajador, me imagino que el trabajador fue lo que alegó en el momento y pues. Pero yo colocaría, alega ganar tanto, exacto, o colocar en bolívares, que es el equivalente a la cantidad de tantos bolívares con la tasa de referencia bancaria del Banco Central de Venezuela. ¿Sí? Si usted me pregunta, mira, ¿puedo elaborar una demanda laboral en dólares? Sí, conforme a este criterio, sí. Puedo elaborar, pero usted tiene que hacer su cálculo, ¿no? Claro. Entonces aquí, en vez de colocar el salario, supongamos que sea un trabajador que no gane en bolívares, sino que gane en dólares, pues entonces el pago donde aparece aquí en este concepto, periodo laboral, usted coloca el periodo laboral, no, perdón, el salario diario, usted no lo va a expresar en bolívares, sino se lo va a expresar en dólares. Ahora tengo una pregunta aquí, expresada eso cuando hablaba sobre el petitorio y la demanda en el área judicial. Yo no puedo hacer toda la tabla, hacerlo todo en bolívares, y en el petitorio de la demanda calcular según la tasa del Banco Central de Venezuela y hacer la estimación en dólares. No, yo no le sugeriría que lo hiciera a menos de que la obligación se hubiese contraído. Porque como usted lo está expresando todo en bolívares, ¿ok? Si usted tiene, o sea, está claro de que se pagaba en otra moneda, expréselo desde el principio en dólares. ¿Ok? Si usted está claro de que siempre se pagó en pesos o en dólares, haga todo en esa referencia. O sea, pero no en pesos, hágalo en dólares. Perfecto. Y por el contrario, usted va a decir, le hace en dólar, y usted va a decir equivalente, tantos dólares equivalente a la tasa del Banco Central de Venezuela para el momento en que se haga, que se verifique el pago. ¿Okay? Hay un tema también de lo que tiene, nosotros lo hablamos de la indexación y la corrección monetaria en materia laboral. Sí, porque, eso ya lo hablamos. Sí, porque teníamos dudas respecto a lo que era, bueno, yo fui el que la planteé, porque en la parte civil, las demandas que son planteadas en dólares no pueden ser. Y hay sentencia de eso. Sí. Y para Ahora yo la voy a enviar por el grupo. ¿Okay? Así como las tablas de Excel, que quedamos que le íbamos a enviar por el grupo para que todo el mundo las dispusiera. ¿Qué era lo otro que íbamos a señalar? ¿Qué otra pregunta teníamos? Tenía la del salario como el tema del certificado que está aclarada, lo del recibo de pago, que está del artículo 106, que también lo aclaró. Le hablaba lo del contrato, lo que se planteaba en Bolívar y Utiliza también me lo aclaró. Sí, tengo otra cosa por aquí. De vacaciones, prestaciones sociales, bono vacacional, utilidades. No, le voy narrando para ver si era algo más de... Creo que en la ley también se estima, esto se sabe un poco de todo esto, pero aprovechando la ocasión, lo que es el sellado de la firma del horario laboral. Ah, sí, claro. Claro. Hay que llenar una serie de requisitos, hay que... Eso tiene libertad el empleador de fijar. Por ejemplo, si usted tiene un reloj biométrico o un captahuella, usted lo puede colocar y el trabajador está obligado a colocar su huella o fijar, o sea, o fichar su entrada y su salida. Si usted tiene una carpeta donde usted coloca solamente los nombres de los trabajadores y deja la hora y tiene para anotar la hora en realidad que ingresan los trabajadores, también a través de carpetas. O sea, horario de entrada y horario de salida.
En lo que es el contrato laboral, profe, vamos a colocarlo en una panadería. Así que en la panadería pues hay diferentes tipos de empleados, por llamarlo de alguna forma. Está el que atiende, Que es el emprendedor. está el emprendedor y están los de producción, ¿sí? Que es el hornero, que es el amasador, que es el no sé qué. El maestro. Perfecto. En el mismo contrato de trabajo se puede estipular lo que son, lo que son sus tareas. ¿Qué van a hacer? Claro. Perfecto. Si, por ejemplo, uno de los vendedores dentro de una de sus labores está estipulado en el contrato que él tiene que dejar el área limpia, por ejemplo. Esa es su función y la tiene que cumplir. Y no lo hace, yo lo amonesto con eso. Y yo le puedo hacer un memorándum. Y esto puede ser recausal con lo que pido. Claro, porque está ahí cumpliendo con sus obligaciones. Después de cuántas yo puedo. Si usted, no, con una sola, con una sola. Hago la solicitud del Ministerio del Trabajo. Claro, porque usted le dice que él no cumple con lo que está obligado por la ley y por el contrato individual. Y si yo le hago el memorándum y él dice, no, no se lo firma. Usted coloca dos testigos, ¿ok? Que sean otros trabajadores y que sean trabajadores rasos. No coloque. Que sea el mismo nivel, no que están con el supervisor de caja, no es así, ¿no? O sea, alguien que tenga un poder de control sobre él, ¿ok? Donde deja constancia de eso. Y usted lo puede calificar y puede pedir el despido de su trabajador, o sea, a la Inspectoría de Trabajo, porque incumple con eso. Cuando, ¿qué pasa? La ley señala cuáles son las causales para el despido justificado. Entonces, usted tiene que encuadrarlo ahí. Entonces, ahí el cumplimiento de las obligaciones que impone la relación de trabajo. Para el retardo, ¿ok? Sí, se establece que sean tres meses. Exacto, puede empezar el día 15 y, o sea, del 15 al 15 que usted va a contar los 30 días. No que sea, por ejemplo, ay no, porque los trabajadores a veces juegan de que 2 este mes y entonces una en el mes siguiente. No, es a partir de la primera. Ok, ahí contamos los 30 días. Perfecto. Ese procedimiento de RHP en ese curso vamos a darlo para él. Pero le voy a decir a Oscar que lo hagamos por lo menos en 2 sábados, nada más, no tan largo. Hay mucha tela que cortar allí, pero ese curso de procedimientos es muy chévere. ¿Por qué? Porque ahí hablamos de todo eso, de cómo calificar, de cómo, o sea, qué pasa con los preenganches, o sea, todo ese tema. ¿Ok? Y bueno, después deberíamos hacer uno nada más de pruebas, porque cómo constituir o cómo estructurar en las entidades de trabajo las pruebas para que el empleador pueda defenderse. ¿Cuáles serían los mecanismos probatorios idóneos que debe tener el empleador? Por ejemplo, este empleador suyo no tiene nada. Está como desnudo ante la ley. No, nada. El trabajador que quiera llegar a demandar y decir que no le pagaban ni el salario, que tiene salarios retenidos de 5 meses, perfectamente lo puede hacer y como prueba que no tiene ni un solo recibo de pago. Vamos a repartir los números de teléfonos a los trabajadores para que nos contacten. ¿Sí? Ay, el mío o el. No, el teléfono. Ah, bueno, pero aquí está grabando, ¿verdad? Es interesante. Claro, nosotros. A mí me está gustando. Yo, de verdad, que por la parte no creo que sí sea la que No, es que yo les digo, esa es una materia muy bonita. Adicionalmente a eso, pues, tuvo un auge en Perú muy fuerte hasta el 2015, más o menos, porque después de que empezó el éxodo en razón del salario tan bajo y que no alcanzaba para la gente, pues hubo un éxodo de venezolanos y entonces pues nosotros no, las relaciones laborales se fueron al piso, pero otra vez eso está retomando. por eso mismo lo que ha sido la necesidad social de llevar a los sueldos y salarios a comunidades extranjeras. Entonces, pues, ya pueden. Bueno, y que el convenio cambiario estableció la posibilidad de manejo, abrió eso en todos los niveles, ¿no? Porque ahora tengo un empleado que iba a empezar un proceso que lo hiciera con su salario deportivo, eso no le alcanza ni para pagar la asistencia técnica laboral.
Claro, pero el trabajador pues, siempre ha tenido la suerte de contar con la Procuraduría de Trabajadores, que son abogados especialistas que hacen las demandas y que no les cobran nada. Pero igual el trabajador en ese momento tenía que pagar copias, impresiones, o sea, tal, y era una cantidad de dinero que le costaba. Entonces, por eso muchos trabajadores dejaban hasta las liquidaciones y se iban, que fue lo que nosotros hablamos. Entonces, uno era persiguiéndolos para que recibieran sus prestaciones sociales. La Procuraduría funge como una defensoría. Sí. ¿Y cuál te lleva el proceso como tal? Todo, en vía administrativa y en vía judicial. Wow. Sí, y está ubicada en la sede de la Inspectoría del Trabajo, pero no está escrita al inspector del trabajo. Ellos trabajan coordinadamente, pero depende del Ministerio del Trabajo. En la ley de la defensa pública, la Defensoría de Trabajadores está allí estipulada, pero eso tiene vacaciones y nunca se aplicó. Entonces siempre han fungido la suerte de los defensores públicos laborales, no han hecho son los procuradores de trabajo. Normalmente todos eran abogados especialistas en derecho del trabajo. Cuando yo laboré ahí, cuando inició en el TAMAM, que eso estaba en el Delta, donde está la FIA por la avenida Cuatricentenario. Bueno, la inspectoría empezó en el centro, en la calle 8, aquí, en el Táchira, te lo digo, ¿no? Luego se mudaron para el centro comercial Delta. Y después ellos inauguraron una sede modelo ahí en el TAMAM. Ajá, esa es la que ustedes conocen. Cuando yo empecé a trabajar como procuradora de trabajadores, yo ya era especialista en derecho del trabajo. De por sí a mí me contrataron en función de juicios y yo no atendía en primera instancia, sino ya porque ya era especialista. Entonces ellos buscaban los de perfil para litigar. Entonces, yo trabajé y yo inauguré ese sede allí. Y ahí estuve 9 años y de ahí me salté al Poder Judicial. Claro, por eso es que yo conozco muy bien esos procesos y esos procedimientos, porque pues los llevaba todo el tiempo. Yo llevaba, por ejemplo, reenganches, llevaba 20 al mes, 25 reenganches al mes, me pasaba lo que tú estás hablando, lo de que cuando me vencían las pruebas, tal, o sea, porque los lapsos eran breves, son muy breves y entonces me pasaba así. Entonces yo tenía una lista, o sea, en mi agenda, el vencimiento del acto declaratoria, el enganche tal día, el del otro y tal, el testigo a esto. Pero claro, nosotros éramos 12 procuradores de trabajadores. Eran como 4 en atención primaria y el resto éramos todos en juicio. Entonces, si dejábamos uno de guardia para que hiciera testigos tal, pero a veces los casos no eran de ellos. Entonces uno, mire, le va a preguntar esto al testigo, va a hacer esto, va a hacer aquello para que pudiera hacerlo. Igual que en juicio, porque a veces si te coincidía una preliminar con una audiencia de juicio, entonces uno mandaba el preliminar a alguien con las pruebas y uno iba para el juicio, porque el juicio ya era, pues, es eso. Pero a mí me gustó mucho el proceso laboral, porque los juicios se evacúa todo de una vez. O sea, usted entra y el juez da el derecho de palabra a las partes, las contradicciones, se evacúan las pruebas, se hacen observaciones a las pruebas, todo es en la misma audiencia. Y el juez se retira por un espacio de 60 minutos. Ajá, y el juez se retira por espacio de 60 minutos a los fines de dictar el dispositivo del fallo. Lo máximo que puede diferir un juez un dispositivo de fallo son 5 días. Más bien. Entonces, eso hace que sea exitoso el proceso laboral, es de la judicial efectiva, porque usted de una vez entra y sale y le dictan el dispositivo. No como, por ejemplo, en otros procesos, que es una audiencia para alguna cosa, o sea, por ejemplo, en el penal o en el agrario. En el agrario, imagínense la cantidad de juicios que es un solo tribunal. Y entonces son 10 pruebas documentales, es una audiencia por mes o sea, entonces ¿cuánto puede durar un juicio? Puede durar hasta 5 años. Yo tuve hace poco una sentencia de que pasaron 3 jueces por allí, y estamos hablando de un juicio que me duró 5 años. Sí, materia sensible. Lo que sí casi no atiendo es penal, o sea, eventualmente atiendo penal para casos familiares o personales, algo así, pero de verdad no me gusta mucho. Mucha gente le encanta, le gusta ejercerlo y tal, pero no va como con mi sensibilidad social, ¿saben?
O sea, yo prefiero otras jurisdicciones. Y bueno, ya que soy especialista en laboral, pues ese es como el fuerte mío, laboral y administrativo. Yo hice especialización primero en laboral y luego hice en administrativo, porque me di cuenta que necesitaba la de derecho administrativo para los recursos, todo esto, tal. Entonces, a mí el administrativo no me gustaba, no me gustaba. Y cuando yo lo hice, los jueces de trabajo me decían, ay, pero administrativo y tal. Cuando vino la conveniencia de la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa, menos mal. Pero sabe hay 6 sustanciación y 2 juicios, el superior aquí. Y de ellos, solamente 2 teníamos en especialización en derecho administrativo. Gracias a Dios. Sí. Pero del resto, ninguna. O sea, hoy día allá no hay así, y es raro conseguir alguien que ejerza laboral y administrativo, o sea, porque o es una cosa o es la otra, pero para mí son fundamentales tener. ¿Alguna otra pregunta que quieran hacer? Fabiana dijo, no, yo no, ya voy a empezar a buscar el cupo para estudiar Derecho, dijo Fabiana. Estoy a esto de estudiar Derecho. Profe, Cualquier cosa, lo que me llaman, esto, claro, me llaman, eso todo el tiempo, mis alumnos se dedican a eso. Lo que ya practicar. Y estoy practicando y estoy Ajá. Exacto, o que se le presentan los casos. Entonces me llaman, profe, tal, que me pasa esto, ¿qué tal, qué hago? Y yo, acuérdese que vimos esto, sí. Pero no, estamos prestos para cualquier cosa. Yo sé que sí lo he llegado, que no sé por qué, mire, no sé por qué. De verdad, me han llamado, por lo menos esto. Y bueno, ahí. Tienen que organizar esa empresa. Yo les sugiero que, o sea, háganle una propuesta de organización laboral. ¿Saben? Profe, no tiene ni siquiera un profe. Tiene registro mercantil. No. Por eso le dije, te va a ser claro porque es que esto es épico. El señor es un empresario reconocido del Estado. El dueño de eso es un empresario reconocido del Estado. Ajá. Está correcto. Sí, pero no decimos nombres. Él hace el complejo, que le dije el nombre, así que es bien conocido por todos, y él pues se quitó el tenso, se quitaba la carga de empleados y alquiló los locales comerciales a diferentes emprendimientos y empresas aquí en el Estado. Él se compromete en el contrato de alquiler de un inmueble, a que él va a prestar la seguridad, el mantenimiento de jardines, el mantenimiento de higiene, el mantenimiento de los baños públicos, de las áreas, todo eso. Él se compromete con eso, como un condominio. Perfecto, cada quien pues tiene su local comercial allí y él está en la segunda inspección. Él nunca, ni siquiera el nombre, o sea, él le colocó el nombre, lo coloca hasta ahorita, se está registrando la compañía. Tiene que registrarse. Uno, ¿qué le sugiero yo? Hágale una propuesta laboral, que le va a hacer los contratos individuales de trabajo, le va a organizar los recibos de pago, o sea, todo esto que están pidiendo lo tiene que regularizar. Nada más el tema de los pagos fiscales. Al momento, ahorita, son 30 días que se da desde el momento del registro para que los pagos principales estén escritos, no son multas, y la multa está en 2 pesos, son $50. Entonces, no es. Pero ¿por qué hizo eso? No era más fácil si se quería, por así decirlo, no se quería vincular. No era nada más lo que quería. Y porque la garantía de él para el cuidado de sus instalaciones y mantenerlo, él necesitaba tener el control sobre eso. Pero entonces, o hace todo completo cuando porque sucede esto, o sea, hace lo que estoy claro, porque no pensó que le iban a reclamar. Las áreas son comunes. Entonces, claro, porque son muchos locales comerciales que van a tener el estacionamiento. Entonces, para colocar descuento a todas las personas que están allí, no, y es difícil. No, y no solamente eso, sino, o sea, muchas otras cosas. Muchas otras cosas necesitabas tener el control sobre los jardines, sobre las instalaciones, que estuviera limpio, qué tal, o sea, porque forma parte de su nombre. Claro. Pero se jugó. Pero usted ofrézcale, dentro de la asesoría jurídica que usted le va a dar,
la realización de los contratos, la revisión de los recibos de pago, puede ofrecerle la revisión de los pagos de, o sea, de vacaciones, bonos vacacionales, utilidad, o sea, todo eso como un paquete laboral. Normalmente yo hago eso y ofrezco mis servicios. Claro, yo ofrezco mis servicios, y yo visito una vez a la semana a mis clientes. Entonces yo voy una vez a la semana y reviso qué necesitan, tal, mira, o si necesitas amonestar o despedir a alguien, o todo, o sea, todo eso va dentro de tal, y establezco una tarifa mensual y voy una vez a la semana o una vez cada 15 días, o si se presenta una reclamación en vía administrativa la atiendo, o sea, eso es como un paquete de servicios, como un contador externo, pero un asesor laboral externo. Entonces, obviamente, pues, no genera pago de prestaciones ni de nada, simplemente es honorarios profesionales y en atención. Ahora, si tengo que atender un juicio o algo así, ahí sí cobran por porcentaje. Exacto. Pero las otras cosas sí, y llamo mi asesoría. Entonces, atiendo 4 o 5 empresas. Normalmente los laboralistas hacemos mucho eso, somos como asesores laborales. Entonces, voy pueden estar trabajando de 8 a 6 de la tarde, yo cuadro mi horario y voy atiendo la entidad de trabajo, reviso recibos. Algunas veces solamente lo contratan a uno, ay, no, me quiero que hagan los contratos de trabajo. Entonces, bueno, para eso. Pero yo ofrezco todos los servicios. Eso, o sea, eso es un campo de trabajo también para los abogados. Muy buen campo de trabajo porque tú puedes trabajar desde casa, tal, o sea, y visitar la sede. No, ahorita como les comentaba. A veces hay semanas que uno no tiene nada que hacer para él, pero hay otras semanas que sí requiere. Por ejemplo, ayer yo trabajé 2 horas sentada, nada más revisando cálculos de prestaciones sociales y liquidaciones. O sea, ¿sí? No, vale, entonces recordaba que no sé si es la ley de la atracción, pero ahorita esta semana. Uno atrae, el universo, sí, envía lo que uno está haciendo. En el área mercantil yo llevo con Sebas. Son 3 en la distribuidora de Palencia. Y ahorita, pues, él es amigo, yo estoy atrás, y él tiene miedo, pero yo necesito colocar el área laboral. Estamos prestos para ser asociados en cualquiera de esos. Cualquier cosa me llaman, cualquier cosa me llaman. Gracias. También hago eso, también hago así. Así que cualquier cosa, siéntase en libertad. Porque yo trabajo así también. No, pues sí, de verdad que la llamo, voy de Ya, va pulido con este curso. No, y con aviso por la cosa. Sí. Bueno, por hoy lo vamos a dejar hasta acá. Y bueno, bienvenidos siempre aquí al instituto, a su casa de estudios. Cuando quieran, vamos a hacer el curso de procedimientos y el de pruebas. Perfecto. Que yo creo que es necesario, las pruebas en el proceso laboral, en los procedimientos y en el proceso laboral.